¿Qué tal? Vamos a hablar en este video sobre el ajuste del pH. Continuamos con el tema de modificación del perfil de agua. Vamos a hablar del por qué se tiene que ajustar el pH, por qué se le agregan sales para ajustar el pH en la maceración y cómo va funcionando esa parte. Entonces vamos a hablar sobre la preparación de agua con el objetivo de la maceración. Y la verdad es que todo esto va influenciado mucho para los estilos oscuros en donde se utilizan maltas tostadas. Mira, pues para empezar quiero mencionarte justo esta tablita que nos involucra las diferentes enzimas presentes en nuestra maceración. Se van activando cada una de las enzimas a diferente temperatura y se van adecuando a diferentes rangos de pH. Sin embargo, quiero mencionarte algo. El objetivo principal en la maceración es el de activar las amilasas. Estas dos últimas enzimas que se ven aquí, donde aparece mi cursor, las últimas dos, beta amilasa y alfa amilasa, son las encargadas de convertir el almidón que está en el grano en azúcares que van a ser fermentables. Estos realmente son nuestros objetivos. Las tres primeras son enzimas que desdoblan, descomponen proteínas. Y bueno, sí ayudan para que nos queden cervezas menos turbias, para liberar el famoso FAN, que es como una especie de vitamina para la levadura. Y bueno, pues en realidad son importantes que se activen, pero la mayoría de maltas que se adquieren actualmente ya son maltas que ya no requieren una activación individual de cada una de estas enzimas, que con el simple hecho de hacer una maceración simple para activar las amilasas, con eso es necesario para que tanto las proteínas como el FAN puedan lograrse. Anteriormente se necesitaba de una maceración escalonada, pero actualmente la mayoría de estilos ya no requieren de esa maceración escalonada. Con una infusión simple, con activar un objetivo solo de temperatura, que puede ser el ideal para alguna de estas dos enzimas, con eso ya se logra el objetivo de toda la maceración, que es convertir azúcares. Sin embargo, muchas veces nos enfocamos solo en la temperatura y decimos que iniciar una maceración, por ejemplo, en 67 grados podría ser lo ideal, porque involucra activar alfa amilasa en 67 y conforme va bajando la temperatura, también activar beta amilasa. Decirte que la beta amilasa produce en su mayoría maltosa. La maltosa es un azúcar 100% fermentable. Entonces, si la mayoría del tiempo está activa la beta amilasa, realmente se obtienen cervezas que tienen un grado alcohólico ligeramente mayor que si se activa la alfa amilasa. Porque la alfa amilasa sí produce maltosa también, pero produce también otros azúcares y no todos ellos son fermentables. Entonces, una alfa amilasa puede tener un azúcar residual, es decir, un dulzor residual al final de la fermentación y un grado alcohólico ligeramente menor. Entonces, de entrada, si tú quisieras lograr cervezas un poco más alcohólicas, explotar todo el potencial de la malta, pues es activarla en valores de temperatura menores a 65, o que empiece tu maceración en 65 para que en lo que va bajando siempre esté activa la beta amilasa. Sin embargo, si tú quieres que tu cerveza sea ligeramente más, con más cuerpo, con mayor densidad, un poco más dulce y que tenga, pues bueno, un poco de menor grado alcohólico, pero lo que tú quieres a lo mejor es el dulzor residual que le aporta, pues entonces empezar tu maceración cerca de 67, incluso de 68, para que el mayor tiempo posible esté activa la alfa amilasa. Eso por parte de la temperatura. Pero por parte del pH hay algo importante. Se menciona un rango que va de 5.2 a 5.6 de pH. Y si tú te sales de ese pH, bueno, incluso aquí si lo ves,
pues va desde 5 a 5.5 o de 5.3 a 5.7. Pero para que abarque los dos tipos de enzima, por eso el target de pH puede ir de 5.2 a 5.6. El pH es importante porque si tú tuvieras un pH de 4, ya no está activa ninguna de estas dos enzimas. Entonces, tanto se controla en la maceración la temperatura, pero también el pH. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú agregas maltas tostadas, este pH ya no se logra, es un pH mucho más ácido. Y entonces es ahí donde es indispensable que tu agua desde origen sea alcalina. Veamos, esta gráfica ya la habíamos colocado en un video anterior. El objetivo en nuestra maceración es de 5.2 a 5.6. Ese es como el objetivo del pH para cualquier maceración. Y lo debemos de lograr cuando ya está mezclada la malta con el agua. Entonces mezclamos, ya está la temperatura que necesitamos y a partir de ahí esperamos tal vez 5 o 10 minutos y tenemos que medir que a partir de los 10 minutos que ya estuvo como en contacto el agua con la malta, el pH ya se estabilizó para ellos y entonces a partir de ahí siempre debe estar en este rango de 5.2 a 5.6. Es importante mencionarte que si solo utilizas maltas base, que no tienen maltas caramelo ni maltas tostadas, las maltas base con el agua solitas llegan a este pH, solitas se amortiguan, se controlan a un pH que está en este rango. Ahí incluso aunque solo fuera agua purificada, no le agregues ninguna sal, lo mezclas con la cantidad de malta que tú ya tienes programado y llegas a este rango de 5.2 a 5.6. El problema viene cuando agregas maltas de especialidad, lo que hemos mencionado a lo largo de muchos videos. Normalmente sucede esto en el pH. Antes de iniciar tu maceración, tu agua puede estar cercana al 7, al pH neutro. Agua purificada 7.2, antes de mezclar. Cuando empiezas ya la mezcla, te esperas 10 minutos. Esto es una medición de una fabricación que nosotros hicimos. Fuimos midiendo el pH para poder compartirlo en este video. El agua empezaba en 7 y cuando se empieza ya a mezclar, a los 10 minutos ya tenía 5.5. Ahí solito, agua con maltas, que solo eran maltas base, amortiguaron y llegaron al pH que necesitábamos. Cuando terminó nuestra maceración, a los 60 minutos, estaba en 5.16. Poco a poco se iba acidificando, pero en un nivel muy, muy bajo. 5.16 podemos decir que sigue estando en nuestro pH óptimo. Así que todo el tiempo de la maceración estuvo en un rango de 5.5 a 5.2, digámoslo así, 5.16. Estuvo bien, no se salió y siempre estuvo la enzima trabajando. Cuando ya empezamos con el hervor, nuestro hervor estuvo en 5.2. La verdad es que es muy parecido, digo, al final puede ser una pequeña variante del equipo y a lo mejor el pH era el mismo en final de maceración e inicio de hervor, a lo mejor ahí no cambió. ¿Dónde empezó a cambiar? Cuando ya se le agregó el lúpulo. A los 30 minutos de hervor, que ya tenía cierta cantidad de lúpulo que se le acaba de haber agregado, el lúpulo acidifica un poquito. Cuando se empiezan a isomerizar los alfa-ácidos, empieza a bajar un poco el pH. A los 60 minutos de hervor pues, fue bajando, ya estábamos en 4.86 de pH. Eso fue al final de nuestro hervor. ¿Y qué pasa ya cuando empezamos a fermentar? Cuando empieza a generarse alcohol, el alcohol tiene un pH ácido, así que conforme empieza a generarse el alcohol, el pH va a ir bajando. Al día 1 de fermentación teníamos 4.4 y al día 15, el último día de fermentación, ya teníamos 4.2. Si te das cuenta, nuestro pH fue bajando en todo el proceso. Y cuando ya se le agregó el CO2 en botella, cuando ya estuvo carbonatada nuestra cerveza, pues nuestra cuenta de pH quedó en 4.2. Hubiéramos esperado en realidad que hubiera bajado un poco por el agregado de CO2, pero
Pues bueno, esto fue lo que nos marcó a nosotros. Terminamos en un pH de 4.2, que al final pues es el un pH ideal para cualquier cerveza, ¿no? Tal como lo vimos en el video de pH, cuando se explicaba qué era el pH y se daban ejemplos, se mencionaba que en una cerveza puede rondar de 4, más o menos el pH. Y todo esto fue un proceso normal, sin agregar sales. Fue un proceso que se dio en un agua purificada, en la cual no se le agregó ningún tipo de sal. Tampoco tenía maltas de especialidad. ¿Vale? Entonces, esto se logra solito, el pH se logra solito siempre y cuando no tengamos maltas de especialidad, porque si no, entonces tenemos ahí un pequeño inconveniente. Para poder explicar todavía más esto del pH y de cómo se modifica, hicimos 3 ensayos y los graficamos para que veas el comportamiento. El primero es una maceración en condiciones, lo pusimos aquí de referencia, es decir, malta base, no tiene maltas de especialidad, se le agregó 4 kilogramos de malta base y se hizo en 20 litros de agua, y el pH del agua tenía 7.2 al inicio. Sin mezclar, el agua tenía 7.2. La maceración se dio a 67 grados centígrados y se realizó por 1 hora. Y el pH al que se llegó es de 5.3. ¿Qué pasa cuando en las mismas condiciones, una maceración por 1 hora a 67 grados centígrados, pero ahora le agregamos solo 3.5 kilogramos de malta base y medio kilogramo de malta de especialidad, que fueron 0.2 kilogramos de caramelo, o sea, 200 gramos de malta caramelo y 300 gramos de maltas tostadas. Igual se dio con el mismo tipo de agua, empezó en 7.2 el agua, pero ¿qué sucede? Que al finalizar la hora ya no teníamos el 5.3, ahora estaba en 4.8. Las maltas de especialidad bajaron mi pH. Entonces aquí se comprueba que cuando utilizas maltas tostadas, cada vez se va acidificando más, de tal manera que llega un punto en el que sales del rango que la enzima necesita. La enzima necesita un rango de 5.2 a 5.6 para estar trabajando de manera activa y convirtiendo azúcares. Si utilizas maltas tostadas, llega un punto en el que tu rango se desfasa, bueno, tu nivel de pH sale del rango que necesita y ya deja de convertir los azúcares. ¿Y qué sucede? O qué es lo ideal cuando agregas carbonatos. La misma cantidad de maltas, 3.5 kilogramos de malta base con medio kilogramo de maltas de especialidad, mismas condiciones, pero ahora lo que cambió es el agua. Si al agua se le agrega carbonatos para estar en 300 partes por millón, antes de que haya mezcla, el agua está en un pH de 8, ya no de 7.2. Con estos carbonatos el agua se alcaliniza y antes de que mezcláramos se mide y es de 8. Cuando hacemos toda nuestra maceración a 67 grados por 1 hora, al final vuelve a quedar en 5.4. Es decir, hubo una mezcla, agua alcalina, con las maltas, incluyendo las de especialidad. Sí se acidificó, pero al final, acidificándolo, aún así volvimos a quedar en el pH que necesitábamos. Entonces, cuando tú necesitas maltas tostadas, necesitas también un agua ligeramente alcalina para que al mezclarse sigan estando en ese target de pH. Y bueno, si lo vemos por gráficas, más o menos se comporta así. Las condiciones normales, las condiciones de referencia, son maltas base, y agua purificada sin adición de sales, y a partir de los 10 minutos empezamos a contabilizar y siempre estuvo en el mismo target de 5.2 a 5.6. Durante la hora de maceración siempre estuvo en el pH que necesitábamos. Recuerda, en este caso son maltas base solamente con un agua sin agregado de sales, un agua purificada. Nuestro segundo ejemplo es ahora ya las maltas tostadas, pero igual con agua purificada, sin agregar sales todavía. Aquí el agua no tenía ningún agregado, su pH era de 7.2, un pH neutro, y a partir de los 10 minutos se empezó a contabilizar el pH. Hubo solo una etapa en la que estuvo dentro, pero conforme fue avanzando el tiempo se acidificó y salió del rango que necesitaba la enzima.
Entonces aquí nos damos cuenta que la mayoría de tiempo ya no hubo conversión. Y no solo eso, sino que al final nuestra cerveza quedó ligeramente ácida, ya cuando la probamos. No convertimos la cantidad que necesitábamos de azúcares, solo se convirtió cierta cantidad, se desaprovechó todo el almidón que había en la malta, nuestro grado alcohólico fue bajo, densidad también baja, como que pues no se extrajo realmente el potencial que tenía nuestra enzima, nuestra malta, perdón, y al mismo tiempo la cerveza fue ligeramente ácida al final cuando se estaba tomando. Entonces, pues obviamente no es una cerveza de calidad ni tampoco se acercaba al estilo que necesitábamos, pero bueno, aquí se comprueba que maltas tostadas acidifican y sales del rango que te pide la enzima para estar activa. Entonces, ¿cuál fue la tercera condición? Misma cantidad de maltas tostadas y maltas base, pero ahora con un agua ligeramente alcalina. Se le agregaron lo equivalente a 300 partes por millón. Entonces, desde inicio el agua ya estaba en un pH de 8. Cuando se mezcla con las maltas, a los 10 minutos, se encontraba en un pH pues cercano a 5.6. Pero conforme fue avanzando el tiempo, sí fue acidificándose, pero en realidad muy poco, ya estuvo dentro en realidad del pH que se necesita. Toda la hora de maceración estuvo dentro de 5.2 a 5.6, porque nuestro pH desde inicio era más alto. Entonces, las maltas tostadas acidifican, pero aún así acidificando, se amortiguaron, se balancearon para estar en ese pH que la enzima necesita. He ahí el fundamento del por qué con maltas tostadas se necesita una agua alcalina. ¿Vale? ¿Qué tan alcalina? Bueno, pues 300 partes por millón, 250 partes por millón, creo que son medidas o concentraciones habituales para los carbonatos. Espero que estas gráficas te sirvan. El material obviamente es tuyo. Tú puedes tener acceso a los videos pues, el tiempo que necesites para que en realidad pues, te comprendas este tema y después lo puedas experimentar también. Todo esto pues lo único que requiere es un potenciómetro que te ayuda a medir, a controlar todo tu proceso, a lo largo de todo tu proceso, cuantificar el pH y experimentar y justo hacer todo este tipo de gráficas que te ayuden a ver cómo va cambiando el pH con respecto al tiempo en todo tu proceso. Bien, pues aquí juntamos las gráficas y aquí se ven. Sin duda alguna, bueno, pues la azul es condiciones normales, la roja es con maltas tostadas, pero iniciando con el mismo tipo de agua, sin modificar, y aquí se salió del rango. Y la verde, pues es maltas tostadas, pero con un agua alcalina. Entonces empezó con un pH más alto, desde origen el agua era alcalina, se mezcla y empieza sí a acidificar, pero digamos que esta gráfica que teníamos roja subió un poco. O sea, al empezar en un pH más alto, aunque sí acidificó, pero sí, siguió quedando en el mismo rango que necesitábamos. Y bueno, en conclusión, el ajuste de pH se da para los estilos de cerveza en donde se agregan maltas especiales, maltas tostadas o maltas caramelo. Pero en especial las maltas tostadas son las que acidifican más. Las maltas tostadas y caramelizadas bajan el pH en la maceración, por lo tanto requieren de un perfil de agua ligeramente alcalinizado para compensar dicha acidez. Entonces, en conclusión, para eso se modifica, para eso son los carbonatos. Y bueno, espero que te haya servido y las concentraciones ya las tienes para cada uno de los iones y también para, obviamente, para el carbonato. El ajuste de pH, si lo quieres acidificar un poco, lo podrías hacer con ácido fosfórico, con ácido láctico, con ácido cítrico o con ácido málico. Estos ácidos consíguelos en los lugares donde compras tus insumos de cerveza, porque deben de ser ácidos grado alimenticio. Y por lo regular tienes que depositarlos en un gotero para que realmente agregues solo gotas. Entonces agregas unas gotas del ácido, dejas que se estabilice el pH, tomas muestra y ves si es el que te sirve o le agregas un poco más. Le vas agregando de poco en poco para no excederte en la acidez. ¿Para cuándo es importante esto? Para la etapa de lavado. Cuando tú ya tienes tu maceración y la terminas, después viene esa etapa de lavado. Y en esta etapa de lavado hay algo muy importante.
no se menciona aquí, pero bueno, creo que justo en unas diapositivas previas, cuando hablamos de pH, tu agua de lavado no debe ser más alta de 5.5, es lo recomendable. Si excedes el pH de 5.5 en el agua de lavado, puedes extraer taninos. Entonces, lo ideal es que si tú preparas toda tu agua con las sales, un día antes la preparas, le pones las sales que necesitas de acuerdo al estilo, y posiblemente tu agua es alcalina, porque a lo mejor pues es una cerveza oscura tal vez. Entonces tú tomas la parte proporcional para tu maceración. Y sabes que vas a posteriormente agregar un agua de lavado. De esa misma que ya preparaste tendrías que acidificarla para que en realidad te quede en un pH de 5.5. Y ya a partir de ahí hacia el lavado. Entonces tú puedes acidificarla agregando cierta proporción de ácidos. Esa es una forma, preparar primero todas las sales, con todas las sales, pero justo en el lavado acidificarla. De lo contrario, se puede extraer una cierta proporción de taninos que le dan astringencia a la cerveza. Entonces, para ese agua de lavado, podrías acidificar con alguno de estos ácidos. ¿Cuál es el habitual? El ácido fosfórico. El ácido fosfórico es como el ácido de cajón o de cabecera para acidificar pues el perfil de agua que va a ser de lavado. Y hay quienes se ahorran la adición de carbonatos. La adición de carbonatos, tal cual se ha mencionado durante todo el video, es porque se agregan maltas tostadas y esas maltas tostadas acidifican y te sales del target requerido para que tu enzima trabaje y convierta principalmente los azúcares de las maltas base, porque las maltas de especialidad no tienen azúcares fermentables, aportan color, aromas, sabores, azúcares residuales que no van a fermentar, que van a quedar disueltos. Pero pues casi ahí no hay conversión en las maltas de especialidad. Pero en las maltas base necesitas convertir los almidones en azúcares fermentables. Entonces, una forma de ahorrarte esa adición de carbonatos es realizar una maceración en frío, alterna o separada a lo que es tu maceración de maltas base. Entonces, tú podrías realizar tus maltas base con agua purificada sin ningún problema, no agregar carbonatos, hacer toda tu maceración normal y por separado hacer una maceración en frío de tus maltas de especialidad, principalmente de las maltas tostadas. ¿Qué sucede con la maceración en frío? Otorga un color a la cerveza, el color característico, oscuro. Va a reducir un poco los potentes sabores dados por las maltas tostadas cuando se elaboran las cervezas con una maceración completa. Lo ideal es la maceración realizarla con todas las maltas en ese momento. Pero la forma alterna, que es la maceración en frío, pues lo que haces es extraer sabores, olores y color de tus maltas tostadas, pero hacerlo con agua a temperatura ambiente. Pero sí, esa extracción de sabores, de olores y de color son más sutiles, es decir, menos intensos que cuando se hace la maceración completa en conjunto con todas las maltas y con la temperatura de maceración cercana a los 67 grados. Entonces, haces esa extracción, pero es más sutil, es más ligera que la maceración normal. Pero ayuda porque ya no necesitas adicionar carbonatos, no te va a acidificar tu maceración, entonces tú vas a extraer totalmente todos los azúcares sin ningún problema. También en la maceración en frío se dice que ayuda mucho para reducir la astringencia. ¿Y cuáles son los pasos? Pues uno, triturar las maltas tostadas, las maltas negras, como se hace normalmente, como se hace de costumbre, en el mismo tamaño de partícula. Y se hace la maceración en frío, como te menciono, por separado. ¿En qué proporción? Regularmente es de 3 a 4 litros de agua por kilogramo.
Maltas tostadas, pues bueno, realmente nunca se utilizan tanto, bueno, dependiendo obviamente del tamaño de tu lote, pero en porcentajes de maltas tostadas son muy bajos, es menor al 6%. Lo recomendable es que sea menor al 6% del todo el total de tus maltas. Y entonces, pues bueno, es en esta proporción de 3 a 4 litros de agua por cada kilogramo de maltas tostadas que tengas. Y se tiene que dejar desde 24 hasta 72 horas dentro del agua disuelto, que sea a 20 grados centígrados. De preferencia que tu agua sea previamente hervida, que esté hervida, la dejes obviamente que baje la temperatura y ya realizas esa maceración de 24 a 72 horas. El tiempo, pues, va a depender de ello la intensidad aromática deseada. A las 24 horas que se dejen, pues va a ser una intensidad muy sutil, aromas, color muy sutil, y a las 72 horas, pues obviamente ya se extrajo una mayor cantidad de, de aroma, de color, incluso de sabor, ¿no? De la malta tostada. Que no excedan los 40 grados centígrados para evitar obviamente la extracción de taninos, eso es importante. Entonces puedes tenerla a 20 grados o meterla en tu refrigerador que más o menos logres una temperatura cercana a los 20, 15 mínimo, pero que no exceda los 40 grados, entonces no dejarlo en un lugar donde haya una temperatura alta. ¿Y en qué momento se añade? Obviamente se filtra, quitas obviamente las maltas tostadas, se filtra y ese líquido ya con los sabores, aromas y colores se añaden 15 minutos antes de terminar el hervor. Tú realizas toda tu fabricación de tu cerveza, maceración, lavado, pones a hervor, agregas lúpulos y 15 minutos antes agregas tu agua de tu maceración en frío. O sea, ya toda tu extracción de las maltas tostadas. Entonces, obviamente ya no hubo impacto en el pH y puedes lograr justo esas intensidades y colores de una malta tostada sin tener que haber modificado tu pH. Esa es una forma alterna. Sí se logran estilos distintos, cervezas distintas. Sería una cerveza ligeramente distinta si lo haces con una maceración completa de todas tus maltas a que si lo haces con una maceración en frío. Aunque tenga las mismas cantidades de malta, estas dos variantes te darían ligeras variaciones al final de tu cerveza. ¿Vale? Y pues bueno, nada como experimentar, pruébalo, intenta hacerlo en lotes distintos y ver los resultados. Tal vez veas cuál es el que más te agrada. Y pues bueno, te agradezco mucho, espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente tema.